Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos comenzando con los devocionales basados en el libro de Eclesiastés. Recuerden que estamos haciendo tanto la lectura en la nueva traducción viviente, y también estamos corroborando con la Reina Valera 60 para enriquecer justamente nuestro tiempo devocional. Vamos a hacer la lectura en el libro de Eclesiastés, en la nueva traducción viviente. Vamos a leer los primeros 3 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Todo es vanidad. Dice la palabra de Dios: estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué tiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Y en la Reina Valera 60 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bien, en esta ocasión observamos la palabra sobre la cual gira esta sección es vanidad. La palabra vanidad significa inutilidad, vapor que se desvanece rápidamente y no deja rastro. Desde la perspectiva humana, debajo del sol, la vida parece vana, inútil, y es fácil volverse pesimista. A Salomón, la falta de sentido de vida en el mundo lo atrajo a Dios, el único dador del valor permanente. Salomón nos enseña por medio de la lectura en esta sección que la vida no es en vano si la vivimos conforme a la voluntad de Dios. El autor se llama a sí mismo hijo de David y rey en Jerusalén. En respuesta a su oración humilde, recordemos que Dios le prometió sabiduría y riqueza y cumplió su promesa sobre Salomón. El rey Salomón inició su reinado con humildad y buscando en Dios sabiduría y ayuda, pero al ir creciendo su corazón se desvió de Jehová a los dioses falsos de las muchas esposas que había tomado de otras naciones. La razón de estos matrimonios no fue por amor, sino por intereses políticos para formar alianzas con otras naciones. Los últimos años de su reinado fueron malos porque Dios retiró su bendición y mantuvo el trono de Salomón solo por causa de su promesa a David. Finalmente, el mensaje de Eclesiastés sugiere que Salomón se arrepintió. El tema del libro que estaremos desarrollando en estos días es la vanidad de la vida. Salomón mira la vida y demuestra que lo decepcionaron los placeres ilícitos, además de que las actividades y cosas moralmente aceptables lo dejaron vacío. Salomón llega a la conclusión de que lo mejor que se puede hacer es disfrutar las bendiciones de Dios, temerlo y guardar su palabra. Salomón nos enseña en estas lecturas que hay vida después de la muerte. Menciona un juicio futuro. Si no hubiera vida después de la muerte, ¿cómo puede haber un juicio futuro? El espíritu del hombre vuelve a Dios. Salomón nos aconseja, por tanto, apreciar la vida y sus bendiciones mientras podamos. Si a usted le gustan los acertijos o encuentra divertidos los rompecabezas, los enigmas, le entretienen las historias que concluyen de manera sorpresiva, entonces va a encontrar encanto en leer el libro de Eclesiastés. De principio a fin, la lectura de Eclesiastés es compuesto de misterio tras misterio. Tan pronto como hemos logrado resolver uno, nos presenta otro,
pero recompensa nuestro esfuerzo no solamente con satisfacciones intelectuales, sino también con consejos valiosos para la vida cotidiana y una orientación central que nos motivará a servir a Dios sin importar lo que venga. De entrada, debemos aclarar que muchas veces los estudiosos van a discrepar en cuanto a la resolución de estos enigmas de Eclesiastés. Muchas veces las interpretaciones difieren diametralmente una de otra. Así que en estos devocionales no vamos a buscar todas las interpretaciones, sino solamente vamos a ver lo que la palabra nos presenta y una forma práctica de que nosotros podamos ponerla o llevarla a nuestra vida diaria. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hecho de que este versículo sea el más conocido de Eclesiastés no implica que su interpretación sea fácil. Hay varias incógnitas en cuanto a la confección de Eclesiastés. Para empezar, ¿quién fue el predicador? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué dice que todo es vanidad? ¿Tendrá razón que todas las cosas en la vida serán vanidad? ¿Encuentra esto alguna contraparte en la Biblia? ¿Qué valor puede tener para nosotros un escrito que anuncia que todo es vanidad? ¿Qué significaría entonces exactamente vanidad y la expresión repetida, vanidad de vanidades? No claudiquemos, sin embargo, en nuestra lectura, no claudiquemos en nuestro estudio de la Biblia, y con oración a Dios y confianza en el Espíritu Santo, analicemos Eclesiastés buscando respuestas a estas preguntas y otras igualmente importantes que iremos desarrollando a lo largo de estos días. El primer enigma que aparece aquí es el autor. ¿Quién es? Pensemos que en cada sección vamos a encontrar preguntas, vamos a encontrar cuestionamientos que hace Salomón hacia su persona. Y estas preguntas las va desarrollando a través de todas las meditaciones que hace. Y si nosotros pensamos en un maestro moderno, en un maestro que expone la Biblia, debemos nosotros casi siempre tener como maestros una guía en el cual estamos desarrollando, se dice plan de clase o desarrollo del programa. Y regularmente contamos con una introducción, un desarrollo y un final, de manera clásica. Y nosotros ayudaremos a nuestra planeación, con una aplicación del pasaje. Al igual que Proverbios y otros tantos libros proféticos que tenemos en la Biblia, Eclesiastés comienza identificando a su autor. Pero no lo hace de una manera sencilla y directa, sino a través de una especie de adivinanza. Esto nos indica que el libro estará lleno de enigmas que tendremos que resolver para sacar a luz su mensaje. De hecho, ninguna parte de Eclesiastés, hallamos el nombre del autor. Siempre se da el mismo título que emplea aquí el predicador. No obstante, el mismo versículo nos proporciona el versículo 1 nos proporciona dos pistas. Fue hijo de David y rey en Jerusalén. Lógicamente saltamos a la conclusión de que el predicador ha sido Salomón. Pero nunca queda completamente satisfecha esta conjetura. Además, nos recuerdan que en la Biblia, hijo de David puede también significar, por el contexto, el nieto de David, algún familiar, incluso podría tratarse de un siervo que después fue adoptado por David y reconocido como hijo. Entonces, el predicador podría ser perfectamente cualquier descendiente de David. Así que Salomón solo cumple estos requisitos de que fue rey y se le reconoce como hijo de David, aunque después de su muerte sabemos lastimosamente que el reino se dividió y ningún otro descendiente de David logró reinar sobre Israel, sino solo sobre Judá.
Así que concluimos que con más seguridad el predicador se trata de Salomón. No obstante, las palabras que pueden presentar, o los argumentos que pueden presentar otros autores, podría hacernos pensar que se trate de otra persona. Ahora, Eclesiastés significa el predicador. Como indica el versículo 1, casi todas las palabras de Eclesiastés son del predicador. Y vemos aquí el primer tema, la futilidad de todo esfuerzo humano, lo vano o lo inútil que pueden resultar todos los trabajos que nosotros podemos presentar. En esta sección, el autor se identifica a sí mismo, establece su tema y lo defiende en temas generales. El título del libro lo llama Palabras del Predicador. En el término hebreo es Kohelet, que viene de Kal y significa que alguien que reúne a una congregación. Así que este Kohelet significa que él convoca a una reunión y habla en medio de la asamblea. El hijo de David, como hemos visto, ya queda resuelto, pero queda ahora el enigma: todo es vanidad. Pensemos en lo inútil que dice el predicador que es todo este conocimiento, vanidad de vanidades. El rey Salomón ciertamente ya era viejo. Sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová. Como el corazón de su padre David, Salomón fue tras otros dioses y fue tras otros ídolos que le presentaron sus esposas, y Salomón llegó a hacer lo malo delante de Jehová, pues no siguió a Jehová como su padre David. Entonces Salomón edificó otros templos, edificó otros ídolos, y también llegó a presentar sacrificios a dioses ajenos. Entonces Dios se enoja contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel. Esta historia la tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Estas son las palabras que él había recibido. Este es el hombre que está delante de nosotros. En sus oídos todavía estaba resonando el juicio de Dios sobre él. Como el hombre que encontramos en la parábola en Lucas 18:13, Jesús encuentra que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho. Aquel hombre que reconocía que había sido pecador. Salomón debió haber orado miles de veces: Dios sé propicio a mi pecador. No escuchamos el nombre del rey, tal vez porque no se sentía ya digno del nombre de Salomón, que significaba paz, porque había quebrantado la paz para con Dios. Este Salomón, el gran rey, el pecador humillado, es el que nos presenta este discurso. En el versículo 2 encontramos que Salomón expresa: nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Salomón va al grano directamente. No nos hace esperar hasta el último capítulo. El resultado de toda la investigación y búsqueda de Salomón es que todo es vanidad. La vida es transitoria, es breve, es vana, es vacía y fútil. No tiene sentido. Nada de esta tierra ofrece una meta válida para la existencia. ¿Es verdad este argumento que nos presenta Salomón? Absolutamente es cierto. Si no hay más que esta vida, si la muerte corre el último telón sobre la existencia humana, entonces la vida no es más que neblina sin sustancia, desapareciendo al fin. El apóstol Pablo nos recuerda
que la creación entera fue sujetada a vanidad o futilidad como resultado de la entrada del pecado, Romanos 8:20, y no es por casualidad que los primeros padres llamaron a su segundo hijo Abel, que significa vanidad o vapor. Salomón tiene razón, todo es vanidad debajo del sol. Una de las frases o de las citas más conocidas es vanidad de vanidades. Esta frase traduce el superlativo hebreo que encontramos en otras expresiones, como cantar de cantares, santo de los santos. Aquí puede presentar o puede expresar el absurdo total o el completo vacío. Esto ha llevado a muchos a pensar que el libro de Eclesiastés es un libro negativo y cínico que niega todo sentido a la vida. Sin embargo, el libro no afirma esto, pues no contiene ninguna frase calificativa del tipo al menos que uno esté ligado a Dios. En cambio, el libro dice claramente que la vida misma es vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa aliento o vapor, como ya habíamos dicho, y así habla de la vida como algo que pasa rápidamente. La vida es como un vapor, es más, es como el más ligero de los vapores. Cuando leemos la palabra vanidad en Eclesiastés, no debemos pensar en algo carente de sentido, sino en algo que pasa rápidamente. Esto es una de las palabras claves en Eclesiastés, pues aparece 38 veces en este libro y solo 34 veces en el resto del Antiguo Testamento. La enseñanza del predicador es que debemos darnos cuenta que la vida es una cosa volátil que necesita, si bien saborearse y disfrutarse como lo que es, como un don de Dios. Por eso oramos diariamente dando gracias a Dios por este día, por sus bendiciones, por su provisión, por el descanso que nos ha dado, porque nos permite la salud, porque nos permite el alimento, porque nos permite el sustento, todas aquellas cosas por las cuales luchamos a diario. Así que la palabra vanidad es la primera que escuchamos del predicador. Como esta palabra es tan importante y aparece con tanta frecuencia en Eclesiastés, es necesario que nos tomemos un minuto para examinarla. La idea original que se presenta a través de la palabra vanidad significa, o la idea original que hay detrás de esta palabra es aliento, aire que se expulsa al respirar. Esa idea cobra mucha vida en un día frío. Al observar lo rápido que el aliento visible se desvanece, conocido como vaho. ¿Sí? Santiago usó este pensamiento cuando escribió: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, vapor. En otras versiones se llega a expresar que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Por ser tan fugaz e inestable, la vida parece fatua, frustrante, sin propósito, vacía, en una palabra, vana. Y si meditamos en ello, ¿qué precisa es esta descripción? Detrás de todo afán, todo el trajinar, todo el trabajo, todo lo esplendoroso, todo lo deslumbrante que puede llegar a ser la vida, está escondido esta terrible sensación de vacío. Pero no fue así en el Edén. Antes de que el hombre cayera en pecado, eso es parte, esa era parte del juicio. Encontrar entonces solamente vanidad, futilidad en la vida cuando el pecado entró en el mundo. El apóstol Pablo dijo: la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, es decir, Dios mismo. Es interesante notar que el nombre de Adán y Eva le dan a su segundo hijo, Abel, que, como hemos dicho, corresponde a la palabra vanidad. Tal vez ese fue su comentario sobre la vida después de la caída. Salomón nos demuestra así que todo es vanidad. En realidad, vanidad aplica a todas las cosas. Así que, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El objeto del libro, de lo que estaremos revisando en estas semanas, es que
El libro nos instruye a los lectores sobre la vanidad de todas las cosas de este mundo y por tanto lo poco que de ellas hemos de esperar. Muestra que todo es vanidad, no en el sentido de vanagloria como actualmente suele entenderse, sino de vaciedad o futilidad. No dice que todo es vano, sino que es vanidad, como si fuese algo que constituye la esencia misma de cada cosa. Como una propiedad inalienable de todas las cosas de este mundo, más aún dice que son vanidad de vanidades, es decir, una vaciedad superlativa. Hay muchos que hablan del mundo con desprecio, ermitaños que no lo conocen o mendigos que no lo tienen, pero Salomón lo conoció bien. Lo tuvo por abundancia. Hablaba aquí en nombre de Dios, divinamente inspirado, y lo presenta como un principio fundamental sobre el que ha de basarse la necesidad de ser verdaderamente religioso, temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Algo también importante que aquí nos quiso enseñar es que el trono y el reino eterno deben proceder de otro mundo, pues todas las cosas de este mundo están sujetas a vanidad y por tanto no tienen en sí mismas la suficiente calidad para corresponder a tal promesa. En el versículo 3 nos deja una pregunta. No hay verdadera ganancia en la labor humana. Dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? ¿Cuál es la ganancia que obtiene? Versículo 3 en la Reina Valera 60 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La vida frágil del hombre está llena de trabajo y actividad. Pero cuando se llega al punto de haber dicho y hecho todo lo necesario, se encuentra en una rutina, en una rueda fastidiosa que no avanza. Las preguntas, ¿por qué trabaja? ¿Para qué? Algunos pensaríamos que para ganar dinero. Claro. Pero, ¿por qué se quiere ganar dinero? Para comprar comida. ¿Y por qué se requiere la comida? Para mantenerse fuerte. Sí, pero ¿por qué quiere fuerza? Para poder trabajar. Y ahí está en el mismo lugar donde empezó. Trabaja para ganar dinero, para ganar comida, para estar fuerte, para poder trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para estar fuerte y así infinitamente. Viven en una desesperación silenciosa, escribió Henry Thoreau. Viendo una mujer que lloraba, un creyente preguntó si podía ayudar en algo. Aquella mujer respondió, solo estoy cansada y aburrida. Mi marido trabaja mucho, pero no gana tanto como yo quisiera. Por eso empecé a trabajar. Madrugo mucho, preparo el desayuno a mi familia, preparo sus alimentos y cojo el autobús para el trabajo. Entonces regreso a casa donde me encuentro con más trabajo, con pocas horas de sueño y vuelvo a empezar al día siguiente con toda esta rutina. Creo que lo único que me sucede es que estoy asqueada de esta rutina interminable. En esta historia podemos notar cómo aquella mujer, tratando de remediar una situación por falta de dinero, entró en una rutina que después le llevó a desesperanza. Así que pensemos que hay desde luego horas y a veces días y semanas en el que el tema de Eclesiastés, en el cual nos presenta esta disposición de ánimo del alma, son horas y días de depresión. Y ocurren en momentos de pérdida y desaliento. Tales estados de ánimo son reacciones emocionales transitorias que a su tiempo dan paso a una comprensión más verdadera de la vida. Solo llegan a formar las actitudes y convicciones en el hombre cuya vida se desenvuelve totalmente debajo del sol, cuyo punto de vista es enteramente mundano y secular. Tal hombre tiene razón en preguntar,
¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Si no estamos ciertos, puede ser que estamos viviendo en un nivel demasiado bajo. Si vivimos para el placer, o para el dinero, o para la fama, entonces las realidades espirituales necesariamente deben tornarse nebulosas y vagas. Para sentir que somos inmortales debemos vivir como inmortales. El mirar constantemente lo trivial ciega los ojos al esplendor de lo eterno. Y el trabajar siempre por guirnaldas que se marchitan roba al corazón su creencia en la corona de gloria. A aquellos que se dan a sí mismos de todo corazón al servicio de la humanidad en el espíritu de su Hijo, Dios les comunica no solamente paz y gozo, sino una indomable convicción de que terminada su obra aquí, el morir es ganancia. Esta es la fe elevada a que apunta la revelación cristiana. Pero el hombre de quien habla este Coelet nunca alcanzó esta fe de una forma fija de vida. Pero él usualmente pone el énfasis en otras cosas que no tienen importancia. Entonces, la pregunta queda aquí. ¿Qué provecho saca el hombre de toda su fatiga, de todos sus trabajos, de todo su afán? Los quehaceres de este mundo nos llevan a fatiga. El vocablo hebreo indica un trabajo duro y fatigoso. En Proverbios 14:23 había dicho Salomón que en toda labor hay fruto. Sin embargo, aquí dice con esa pregunta retórica que no hay provecho. Así que allí en Proverbios la enseñanza es que todo trabajo útil proporciona algún fruto al que trabaja y come el pan con que ha desarrollado este trabajo. Aquí, en cambio, habla de algo que no es suficiente para hacer feliz al hombre. El contexto y objetivo de la frase son pues diferentes. Más de 10 veces en esta sección de Proverbios nos va a hablar del provecho del trabajo. Y a continuación viene la frase clave del libro: debajo del sol. Así que el escenario en el cual está meditando Salomón es solamente para aquellos que tienen su vista en este mundo, debajo del sol. El escenario es terrestre, en el cual desarrolla todas estas actividades y vicisitudes humanas. Si nuestra visión solamente está puesto en las cosas terrenales, entonces definitivamente nos encontraremos con esta futilidad de todas las cosas. Si no estamos dispuestos a observar hacia arriba, entonces estaremos extraviados. No podremos hallar progreso verdadero. No podremos encontrar el provecho. Provecho era un término usado en el comercio. Se refiere a un logro sustancial, una evidencia observable de que se ha hecho que valía la pena. Duro trabajo puede referirse ciertamente al esfuerzo físico o a un desarrollo mental e incluso emocional. El predicador se refiere a todo lo que él observa debajo del sol, en vista de su frecuencia y la clara distinción que después hará en el capítulo 5, versículo 2. La frase debe ser significativa para nosotros. Está pensando en todas aquellas cosas que solamente están supeditadas a las cosas terrenales. Así que el esforzarnos es inútil, porque si no hemos pensado en lo que sucederá después de esta vida, entonces hemos puesto solamente nuestra vista en este mundo y sabemos que este mundo tendrá un final. La conclusión, la conclusión que hace Salomón es que nada de esta tierra nos da la satisfacción que Dios puede darnos. Vivir en el mundo como realmente es, en lugar de vivir en un mundo
de esperanzas falsas. Tengamos fe en la justicia de Dios. La vida encontrará sentido cuando caminemos con Dios. La vida sin Dios se vuelve totalmente vana. Salomón experimentó en su propia vida, en este caminar, que no hay satisfacción permanente en las posesiones, los placeres, el poder o el prestigio. Salomón tenía todo y se encontraba vacío. Salomón tenía todo y se encontró en la cúspide solo. Preguntémonos nosotros si hemos estado viviendo para Dios o para el mundo. ¿Qué significa esta vida para nosotros? ¿Hemos encontrado en esta vida vanidad o hemos encontrado en Dios la victoria? Salomón ciertamente tenía una razón para escribir en forma escéptica y pesimista. Cerca del final de su vida, analizó todo lo que había hecho y casi todo parecía sin sentido. Había encontrado vanidad en ello. Era una creencia común que solo los buenos prosperaban y que solo los malos sufrían, pero esta demostró ser falsa en su experiencia. Salomón escribió este libro después de que lo intentó todo y de que logró mucho, solo para descubrir que nada aparte de Dios lo había hecho feliz. Quería evitarles a sus lectores esta misma búsqueda sin sentido. Si tratamos de encontrar el significado en nuestros logros, en vez de encontrarlos en Dios, nunca estaremos satisfechos y todo lo que tratemos de lograr se volverá tedioso y molesto. El autor se refiere ciertamente a sí mismo como el predicador o líder de la asamblea. Estaba tanto reuniendo a la gente para escuchar el mensaje como recopilando dichos sabios. Salomón es una persona que en la Biblia lo obtuvo todo: sabiduría, poder, riquezas, honor, reputación, favor de Dios. Fue el que habló sobre el vacío final de que todo en este mundo es vanidad y que no ofrece más allá de una recompensa terrenal. Trató de destruir la confianza que la gente tenía en sus propios esfuerzos, en sus propias habilidades, incluso en su rectitud, y dirigirla hacia el compromiso con Dios como la única razón para vivir. El reino de Salomón estaba en su época de oro. Sin embargo, Salomón quería que el pueblo viera que el éxito y la prosperidad no duran mucho. Todos los logros humanos desaparecerán algún día y debemos mantener esto en nuestra mente para poder vivir con sabiduría. Si no lo hacemos, nos podemos volver soberbios y autosuficientes cuando tengamos éxito o profundamente desilusionados cuando fracasemos. La meta de Salomón era mostrar que las posesiones terrenales y los logros a la larga carecen de sentido. Solo la búsqueda de Dios nos proporciona verdadera satisfacción. Solo la búsqueda de Dios nos proporciona el verdadero gozo y realización en nuestra vida. Debemos incluir a Dios en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos y en todo lo que hagamos. Que esa sea nuestra oración diaria. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites pasar junto a tu palabra, Señor. Gracias porque siempre eres bueno y en todo tiempo, Señor, tu misericordia y tu gracia son visibles. Señor, queremos orar a ti en este día, Señor, para que nos permitas seguir entendiendo, Señor, en tu palabra las cosas que son importantes y sobre todo, Señor, sobre aquellas que debemos de estar buscando día con día. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en torno a tu santo nombre. Y, Señor, gracias por la oportunidad que nos permites también de orar y clamar a ti, Señor. No solamente por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de este mundo caído, Señor.
Muestra tu misericordia y tu amor para con aquellos que están pasando por tribulación, por enfermedades, por persecución, por guerras, Padre. Sosténles, cuídales y guárdales. Y sobre todo, Señor, que puedan reconocer en ti la salvación, la protección y esa torre fuerte, Señor, que es necesaria en todo tiempo. Padre bendito, gracias por todas tus palabras, por todos tus ánimos, Señor, que encontramos diariamente en tu palabra y, Señor, permítanos seguir creciendo en ella. Permítanos tomar alimento y también compartir este mismo alimento con aquellos, Señor, que se encuentran en desesperanza, en enfermedad, en tribulación, en persecución. Y, Señor, permítanos también seguir creciendo en ti, en tu palabra y en amor para con nuestros prójimos. Gracias, Padre, por todo tu amor y tu misericordia, y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Saludos, hermanita Chayito, buenos días, y nuestro hermano Héctor. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.